pasado la primera parte, que digamos es el contexto general de la LEN, vamos por el articulado. Así que... Voy a joder todo el video con ese video. Vamos básicamente con el análisis general del articulado. Recuerden que siempre les decimos que la ley hay que leerla entera. Y si no la leen entera, se nota. Se nota. Así que hay que leer el articulado entero, porque básicamente también en el parcial les pedimos que revisen y que pongan de ejemplo algunos artículos que hacen a entender, digamos, la configuración general de la ley. Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta para mirar la ley? Pavilaniti, principios políticos pedagógicos, derecho a la educación, rol del Estado, centralidad, digamos todo lo que hemos ya enumerado como principios que nos permiten entender a dónde va esa ley, qué sentido le da a la educación. Y ahora vamos a detallarlos, pero acá quiero que presten atención al texto de Nosiglia, que es el que nos va a guiar por el análisis del articulado. ¿Bien? Una de las cuestiones centrales de la LEN es el lenguaje político y pedagógico que empieza a manejar. Empieza a reaparecer la palabra derecho dentro de la ley. Empiezan a aparecer, digamos, estas significaciones de que la educación no es una mercancía, que no es básicamente apropiable por un sector social que tiene las posibilidades económicas de acceder a la educación. Digamos que también hay un miramiento, digamos, a todos los niveles educativos, incluido la universidad, el nivel superior e incluso la educación cuaternaria, que es la conocida como la educación post-universidad, posgrados, doctorados, maestrías, etc. Vamos a establecer de principio que el rol del Estado es principalista, pero ¿por qué? Básicamente el Estado administra y controla, y es más, centralizó muy bien el control y la administración con las leyes de homologación nombradas anteriormente, pero también el Estado establece que va a ser el encargado de financiar todo el sistema educativo. Ahí tenemos una cuestión sumamente importante y ustedes lo pueden ir rastreando en algunas cuestiones del articulado, pero también tienen el antecedente de la Ley de Financiamiento Educativo. Entonces vamos a hablar de un rol de un Estado principal que controla, administra, centraliza el poder y el control y, pero por sobre todas las cosas, financia la educación pública y, entre paréntesis, también redistribuye a la educación privada. El derecho a la educación es pensado como un bien público, como un derecho personal y social. Así aparece en el articulado. Y acá vamos a tener en cuenta algunas cuestiones porque hay muchos análisis acerca de qué significa esto. Básicamente que sea un bien público hace a la idea de que no sea apropiable por un sector social que es el que podría acceder por sus propios medios a la educación. Eso hace el sentido de bien público, de que hay un Estado que se posiciona como garante básicamente del derecho a la educación. Por otro lado, se le entiende también como un derecho personal y social. Y cuando se habló de derecho personal en las discusiones de la ley, dijo, pero ¿qué es otra vez derecho individual? Y no, básicamente incluso la palabra personal hace relación a que es un derecho básicamente de cada uno, pero hay un Estado que te salvaguardaría, ¿existe esa palabra? Y del acceso a la permanencia y el egreso a la educación. Y no tengo que decir acerca de qué sería un derecho social. Otras cosas que tenemos que ver, hay una gran crítica, digamos, de quienes vieron también a la LEN como con algunas continuidades a la Ley Federal de Educación. Por ejemplo, ¿en qué? El reparto proporcional de fondos públicos entre escuelas privadas y escuelas públicas. Hay una gran confusión que traemos desde el neoliberalismo pensando que las escuelas privadas son aquellas que tienen cuotas altísimas que no puedes ingresar, cuando en realidad también las escuelas que son públicas de gestión privada tienen una gestión privada, por lo tanto también son privadas. Bueno, esa confusión la traemos básicamente desde el neoliberalismo, con estas ideas que se fueron permeando en el sentido común de que público, privado, hay una gran, digamos, un gran eufemismo, no llegamos a pensar qué es público y qué es privado. Pero acá lo importante es entender que lo público es lo que proviene del Estado. Hay otra cuestión también, junto con la LEN
Se articula también un órgano de gobierno del sistema educativo porque tenemos el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para la época, pero también tenemos el Consejo Federal de Educación, que es básicamente un órgano que aglutina a los ministros de educación provinciales que se reúnen constantemente para establecer una política educativa nacional que llegue a las provincias. Y esto es una novedad, porque si ustedes recuerdan, durante la ley federal, cada provincia hacía lo que podía con su propio sistema educativo. Con la organización del sistema educativo, y acá por favor presten atención, porque una de las grandes cuestiones que hace la LEN es quitar la fragmentación que había producido la Ley Federal de Educación para pensar en un sistema educativo único. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? A que básicamente hay una derogación de lo que habíamos conocido como el EGB y el polimodal. Esta idea de estoy hasta 9º grado, después hago 3 años de polimodal, me inserto como mano de obra barata. Bueno, hay un corrimiento, entonces las provincias que habían accedido a este sistema vuelven para atrás a volver al sistema tradicional, que es el que conocemos, 6 años de primaria, 7 años de primaria, 5 o 6 de educación secundaria. En el caso de Río Negro y Neuquén, esto no pasó porque no aceptamos la Ley Federal de Educación en su totalidad cuando intentó modificar el sistema educativo. Básicamente también, ¿cuántas veces dije básicamente a lo largo del video? No sé, como una muletilla. Niveles educativos que establece la LEN. Nivel inicial. ¿Cuál es la novedad? Sala de 4 años obligatoria. Digamos que hay también una pelea hasta el día de hoy por el financiamiento del nivel inicial porque no hay suficientes jardines, eso es una realidad. E incorporar la sala de 4 es un proceso que hasta el día de hoy todavía se está llevando adelante. Primaria, definición de la escuela de primaria de 6 o 7 años, dependiendo, digamos, la provincia y la readecuación que pudo hacer con los establecimientos. Secundaria, y acá tenemos otra novedad, plenamente polémica, la definición de la obligatoriedad hasta el fin de la escuela secundaria. Por ley 1420 y por ley federal, un poco más ahí medio, teníamos la idea de que la obligatoriedad llegaba hasta el 7º grado. Con la Ley de Educación Nacional se dice que la obligatoriedad, o sea, hasta dónde tenés que ir a la escuela obligatoriamente, es hasta que termines tu finalización de escuela secundaria. Esto básicamente generó mucho revuelo. Había sectores que decían, ¿para qué obligatoria la escuela secundaria? Generalmente son los sectores conservadores los que dicen eso. Hay un gran desgranamiento en la escuela secundaria y entonces este derecho podríamos decir que está en la legalidad, pero en la sustancialidad. Potasio. Potasio. Sustancialmente, no está del todo cubierto. Bien, una salvedad con respecto a la educación universitaria y superior. Para la época del neoliberalismo de los 90, los institutos de formación docente, por ejemplo, eran vistos como instituciones terciarias. ¿Qué quiere decir? Con una titulación de 3 años ya eras docente. Y si uno dice, uy, wow, 3 años y ya soy docente, no, sabemos que en la realidad no son 3 años. Bien. Otra cosa que nos impedía, digamos, seguir accediendo es que una carrera de 3 años está calificada como carrera de pregrado. ¿Qué significa esto? Que vos te recibís y no podés hacer después una especialización porque tu carrera es de 3 años. Al convertir las carreras de formación docente en 4 años, accedimos a la posibilidad, primero, de tener una carrera de grado que me permite seguir especializándome el día de mañana, pero también me permite acceder a la nomenclatura de educación de nivel superior. Es decir, los institutos no somos hoy en día educación terciaria, porque aparte era muy despectivo. La universidad Decía los terciarios, personificación de la universidad. Y lo último es que establece modalidades educativas. Estas modalidades educativas, va a decir la ley, que dependen también del contexto sociogeográfico donde estén emplazadas estas orientaciones o esta necesidad de orientación. Vamos a tener, por ejemplo, la educación domiciliaria, que está por derecho hoy en día frente a alguna situación de salud, frente a alguna situación, digamos, de no posibilidad de acceso al derecho al ir a la escuela. Pero entre las novedosas tenemos la educación en contextos de encierro, la posibilidad de que la gente que está en la cárcel pueda acceder a la educación. Y esto es novedoso también y en algunos puntos del debate fue polémico también. O sea, es el acceso al derecho a la educación ampliado, podríamos decir. También estamos hablando de educación intercultural bilingüe, que esto también nos va a llevar para rato,
pensar justamente en esta posibilidad de que la lengua materna de los pueblos originarios sea incorporada dentro del currículo. Después pensamos bajo qué, de qué manera, con qué peso. Y también la educación artística, la educación técnico-profesional y, como nombramos anteriormente, la educación sexual integral, reconocida como una orientación también dentro de la ley. Acá con esto terminaríamos la lectura general del articulado. Así que hasta acá entonces las cuestiones generales de la Ley de Educación Nacional. Van a darse cuenta que todas estas cuestiones hoy en día se ven muy tensionadas. Digamos que podríamos pensar si hoy en día el 6% del PBI sigue estando presente en el financiamiento educativo. Podríamos pensar si sustancialmente se está cumpliendo el derecho a la educación, pero bueno, eso siempre es parte de los debates que atañen a la época y el contexto que estamos viviendo. Así que bueno, hasta acá me despido, buen fin de cursada y con esto ya cerraríamos. Así que nos vemos.